La segunda parte de esta sesión corresponde con hiponadismo masculino y para ello vamos a seguir también igualmente una agenda. Esta agenda está dada igualmente por la fisiología, fisiopatología, cuadro clínico, enfoque diagnóstico y tratamiento. Pero empecemos con este caso, viendo esta imagen, ¿no? Vemos un paciente que tiene cuadro clínico de disminución de erecciones matutinas, refiere a una cefalea moderada a nivel frontal y a disminución de la agudeza visual. Tiene esta imagen en sus exámenes auxiliares, donde vemos un adenoma hipoficiario, una lesión hipointensa en esa resonancia magnética en este corce coronal. Y esto se trata probablemente de un síndrome de hipogonadismo, pero ya viendo todo el cuadro clínico como tal y los exámenes de imágenes, pensaremos que es un hipogonadismo secundario. En cambio, en este caso, otro caso, vemos un paciente con síndrome de Klinefelter, que es más bien una causa frecuente de hipogonadismo masculino primario o hipergonadotrófico. Es un contraste. Comparten ciertas características, pero vamos a ver que hay diferencias que debemos tratar de llevarlas a un correlato desde el punto de vista fisiopatológico. La prevalencia de esta entidad es significativa, me refiero al síndrome, perdón, del síndrome de hipogonadismo masculino, pero dentro de ellos hay que recordar que la causa más frecuente es el síndrome de Klinefelter. Y Klinefelter es frecuente, solamente que no muchas veces se diagnostica, ¿no? Su prevalencia puede ser tan alta como 1 en 500 recién nacidos vivos. Es la causa más frecuente de infertilidad también si hablamos de disgenesia gonadales, ¿no? Las disgenencias gonadales vienen a ser el 30 a 40% de las causas de infertilidad masculina después de causas idiopáticas. El otro 20% son defectos posttesticulares y más raro son problemas propios de la hipófisis del hipotálamo. O sea, encontrar un paciente con hipogonadismo masculino que se deba a un defecto en el testículo versus un paciente que tenga un problema a nivel de la hipófisis, es mucho más frecuente encontrar un problema, un paciente a nivel testicular que en la hipófisis del hipotálamo. Recordemos un poco de fisiología, ¿no? Desde el punto de vista y anatomía. Recuerden que las células germinales están dentro del túbulo seminífero, donde también están las células de Sertoli. Y entre los túbulos seminíferos están las células de Leydig. Las células de Leydig, ¿qué hormonas secretan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hormonas secretan las células de Leydig? Las células de Leydig, ¿qué hormona producen? ¿Alguna respuesta por el chat, aunque sea, de los 67? No había que solo así están conectados y no están presentes. Muy bien, Nereida contestó. Testosterona, efectivamente, ¿no? Testosterona, la testosterona. Es importante recordar esto porque esta es la hormona más importante que se produce en el testículo y que justamente su deficiencia nos va a traer todo lo que vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a la anatomía, recordar que la vena espermática derecha va a retornar a la vena cava, la espermática izquierda la vena renal. La función también de la célula de Sertoli, que son las que dan lugar a uniones estrechas, van a formar una barrera hematocelular, tiene funciones de sostén y sobre todo favorece el crecimiento de los espermatozoides. La célula de Sertoli tiene funciones fagocitarias, retiran células dañadas y también ayudan a que se fije la FSH a nivel de eh, eh, justamente donde se encuentran los espermatozoides, ¿no? Y también permite entonces que haya una adecuada concentración de testosterona. Las células de Sertoli también además van a producir inhibina, ¿no? Inhibe esta a la FSH. Y por otro lado, las células de Sertoli tienen justamente una enzima importante, que es la aromatasa. La aromatasa va a permitir que la testosterona se transforme en estradiol, ¿no? La célula de Sertoli contiene la aromatasa y necesita la testosterona estradiol. Y el estradiol es justamente lo que va a permitir también cumplir funciones regulatorias, ¿no? En la función de las células de Leydig. Todo está regulado en el organismo en realidad para que se mantenga la homeostasis. Pero no se olviden, las células de Sertoli es donde también se produce estradiol en el varón, pero obviamente títulos muy bajos. Básicamente función regulatoria para clínica. Si hablamos de estructuras, otras estructuras anatómicas accesorias recorren también la función y a la vesícula seminal, ¿no? Que contribuye en un 60% a la formación de líquido seminal, ¿no? Otro porcentaje de líquido seminal corresponde a la beta prostática, sobre todo aquí se agrega el ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, ¿no?
y también contribuyen al líquido seminal las secreciones de las glándulas uretrales de Cooper y de Litre. También recordar los óvulos seminíferos que forman la red testicular que llega hasta el epidídimo y hasta el conducto deferente. Conclusión, las células gonadales, vamos a encontrar en los testículos las células de Sertoli, donde se forma el estradiol, y las células de Leydig o intersticiales, donde se forma la testosterona. La testosterona es el más importante de los andrógenos que se producen en el varón. El más potente es en realidad la dihidrotestosterona, porque aquí esto bueno, se va a activar por acción de las 5-alfa reductasa. El más débil de los andrógenos corresponde a la androstenediona y la dihidrotestosterona también, y en menor cantidad viene a ser dado por el estradiol, estrona, la pregnenolona, la 17-alfa-pregnenolona. O sea, son andrógenos de origen adrenal. Muchos de esos andrógenos de origen adrenal, pues, en realidad son débiles, ¿no? Los más potentes son los que vienen o se originan a nivel de los testículos, ¿no? Los más abundantes. La testosterona va ligada o viaja junto con proteínas. Casi el 98% va ligado a la proteína ligadora a hormonas sexuales. La testosterona, eh, que va unida a esta globulina, esta globulina está sintetizada por el hígado y puede verse alterada en realidad, ¿no? O sea, podemos tener un paciente que tenga testosterona total, la que está unida a proteínas y que dé un valor que sea bajo. Ese paciente puede tener, entre comillas, hipogonadismo, pero en realidad no es así. Esta proteína puede verse afectada por ciertas condiciones. Podemos tener títulos bajos, o sea, condiciones que afectan la producción de esta globulina cuando hay obesidad, un paciente que consuma andrógenos, pacientes con hipotiroidismo, acromegalia, disminuyen la producción de la globulina ligadora a hormonas sexuales. Entonces va a ser importante en esos pacientes que tengan estas enfermedades que dosemos la testosterona que no está unida a proteínas, la testosterona libre, ¿ok? Hay varias fórmulas para calcularlo, en realidad en la práctica clínica, pero es lo que es conveniente cuando hay obesidad, pacientes con usuarios de andrógenos, hipotiroideos, pacientes con acromegalia no controlada. Es mucho mejor para poder establecer realmente un diagnóstico de hipogonadismo. Recordar que la testosterona para que se active tiene que eh, sufrir la acción de la 5-alfa reductasa. Y se metaboliza esta luego a estradiol por acción de aromatasa. eh, no, y también puede estar presente, como hemos dicho ya hace un momento, en el tejido adiposo. Entonces, para que quede más claro, la globulina de hormonas sexuales, que va unida a la testosterona, puede verse disminuida en obesidad, acromegalia, hipotiroidismo, disforia de andrógenos. Puede aumentar cuando más bien el paciente consume estrógenos, tamoxifeno, fenitoína, cuadro de cirrosis o hipertiroidismo. El otro porcentaje de las proteínas que se unen a la testosterona corresponden a la albúmina, que es el 30%. Y hay un 2% que no va fijado a proteínas. La testosterona también depende de la producción de colesterol por las vías enzimáticas correspondientes. Esta vía enzimática eh, es común a la glándula suprarrenal del testículo, ¿ok? Del paso 1 al 4. Quiero decir, por acción de la 11-alfa-hidroxilasa se convierte colesterol en pregnenolona. Por acción de la 3-beta-hidroxiesteroideshidrogenasa se convierte pregnenolona en progesterona. Y por adición de la 17-alfa-hidroxilasa se convierte progesterona en 17-hidroxiprogesterona. Y a su vez, por acción de la 17-20 liasa se convierte 17-hidroxiprogesterona en androstenediona. Estos cuatro pasos se dan en la glándula suprarrenal del testículo. Sin embargo, solamente en el testículo se da la producción de androstenediona a testosterona por acción de la 17-beta-hidroxiesteroideshidrogenasa. Y la actividad de esta a dihidrotestosterona se da por acción de la 5-alfa reductasa y el metabolismo de la testosterona se da en su conversión a estradiol por la aromatasa a nivel de tejidos periféricos. Entonces, ya con este concepto que están recordando, sabrán que cualquier mutación en una enzima que tiene que ver con la producción de testosterona en estos niveles puede dar lugar a hipogonadismos primarios o hipergonadotróficos. Los andrógenos tienen varias funciones, no solamente tiene que ver con el desarrollo puberal, sino también
Tiene que ver con la regulación del LH, inducción de la maduración sexual, estimulación de la hidropoiesis y cambios en la conducta social. Tiene que ver en la parte sexual, para ya precisarlo, con el crecimiento del escroto, epididimo, conducta referente, vesícula seminal, próstata y el pene, y además con el crecimiento del vello púbico y axilar, ¿no? Y de las glándulas sebáceas. Todo este eje gonadal masculino está regulado tanto por la GnRH y LH. Ya hemos dicho que la LH se secreta cuando los pulsos de GnRH son rápidos y la FSH cuando los pulsos perdón, y FSH cuando los pulsos de GnRH son lentos. Pero aquí hay que tener en cuenta algo importante. La LH sobre todo interviene en la formación de la testosterona por las células de Leydig y la FSH sobre todo contribuye con la espermatogénesis. Y está regulado todo este eje. Quiero decir, la NRH va a estimular la secreción de LH-FSH, de acuerdo a la secreción pulsátil, y el aumento de testosterona, sobre todo la de hidrotestosterona, inhibe a la secreción de LH. A su vez, el estradiol también inhibe a las gonadotrofinas. Podemos verlo más claramente aquí. Las células de Sertoli se acuerdan producían inhibina. Entonces también esto regula la inhibina, inhibe a las gonadotrofinas, igual que la dihidrotestosterona y el estradiol, ¿no? Por otro lado, las células de Leydig producen a la testosterona, ¿no? Fundamentalmente, y esto está estimulado por la LH. La acción de las células de Sertoli también están reguladas fundamentalmente por la FSH, que tiene que ver más que nada con la espermatogénesis, ¿no? Células de Leydig, aumento de andrógenos, células de Sertoli y FSH espermatogénesis. El más potente andrógeno del varón, chicos, un momento. Disculpen, chicos, una pequeña interrupción aquí, pero bueno, el hospital. Volviendo entonces con el tema, la más potente andrógeno es la dihidrotestosterona, que tiene una actividad 300 veces, miren, comparada con la de hidroepiandrosterona. Entonces recuerden esto, para que, eh, que fijo el concepto de que los andrógenos en el varón fundamentalmente dependen del origen testicular, a diferencia de la mujer, donde más ovárico. La forma sulfatada, recuerden que es propiamente de la glándula suprarrenal, ¿no? También eso ya es un concepto fisiológico que seguramente han visto en patología adrenal, o recordado en patología adrenal. Ahora hablemos de etiología de hipogonadismo. El hipogonadismo puede ser primario y secundario, hemos dicho. Seguimos, es el mismo esquema. En cuanto al hipogonadismo secundario, puede ser congénito o adquirido. Si es congénito, pues además de Kalman, que ya hemos hablado en el caso de la mujer, también puede haber pacientes que tengan mutaciones en GNRH o defectos de GNRH que no sean un síndrome de Kalman, ¿no? Mutaciones en el gen CAL, CAL1 o CAL4. También puede deberse a defectos, por ejemplo, aislados del LH, FSH, o pacientes que tengan defectos en varias hormonas, como el panhipopiritalismo. También puede deberse a defectos congénitos en el sistema nervioso, o síndromes genéticos como el Prader-Willi, Larens-Moon, Bardet-Biedl, que veremos en un momento más. Son síndromes genéticos, pero que cursan con hipogonadismo secundario. Ojo, chicos, no se vayan a olvidar. Y causas adquiridas, también tenemos aquí causas orgánicas y funcionales orgánicas, igualmente tumores, procesos infiltrativos, enfermedades inflamatorias. Puede haber también el por efecto por hierroterapia, cirugía, y las funcionales que también se aplican en el varón, ¿no? También lo mismo que dijimos hace un rato, ¿no? Trastornos de ansiedad generalizada, pacientes vigoréxicos, pacientes con enfermedades crónicas, un estado de desnutrición, trastornos
de alimentación que no se restringen en la mujer, ¿no? También pacientes con anorexia, bulimia, que son varones. Si hablamos de hipogonadismo primario, veremos, em, veremos que en realidad la causa más frecuente que debemos sospechar es el síndrome de Klinefelter. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando pensamos en primer lugar, pero no es lo único, ¿no? Causas congénitas pueden haber otras disfonemias gonadales, por ejemplo, síndrome de Noonan, síndrome de Down también se incluye aquí, en nuestra sociedad del comunismo. También puede ser por defectos congénitos en el desarrollo, varicoceles. También puede haber causas adquiridas como radioterapia, el uso de fármacos como ketoconazol. También puede deberse a traumatismos, torsiones articulares, daños autoinmunes, enfermedades crónicas, finalmente causas idiopáticas. No solamente todo es Noonan, puede haber síndrome de Down, como le decía, no solamente es falta, perdón, puede haber síndrome de Noonan, síndrome de Down, distrofias miotónicas, síndrome de Kennedy, en fin, otros trastornos genéticos que lleven a disgenencias gonadales. Otros efectos enzimáticos como la deficiencia de 17 alfa, perdón, 17 beta hidroxiesteroideshidrogenasa, la que les decía, que sobre todo solamente la encontramos esta enzima en el testículo. Bueno, es importante que cuando encontremos un paciente con hipogonadismo no pensemos que solamente esto va a ocurrir eh, que digamos, perdón, que síntomas de hiponadismo son normales en un adulto mayor. Un paciente adulto mayor que tenga debilidad muscular severa, que presente osteoporosis, siempre debe buscarse y tratarse el hipogonadismo, porque si está presente hay que darle tratamiento para evitar que presente fracturas a futuro. No debemos decir que porque el paciente sea adulto mayor ya no va a producir testosterona, eso no es correcto, ¿no? O sea, pensar que vamos a aplicar la terminología de menopausia, menopausia como algo similar a andropausia no es correcto, ¿no? O sea, si tenemos un paciente con adulto mayor con síntomas de hipogonadismo, debe evaluarse, tratarse, independientemente, con una condición no fisiológica, sino patológica. Bueno, vamos a la clínica entonces. La clínica del hipogonadismo masculino depende de en qué momento se dio la falta de la hormona. Si esto ha sido antes de la pubertad o después de la pubertad. Si la falta de testosterona se apareció antes de la pubertad, aquí hay algo importante que deben recordar. Bueno, no sé si estarán mis alumnos de práctica de la mañana, que rotaron hoy día, el hábito glucoide, ¿no? Si encontramos un paciente, y deben recordar esto por semiología, deben haberlo revisado todos antes, ¿no? No creo que sea la primera vez que la escuchen, hábito glucoide. ¿Por qué el hábito glucoide? Porque el paciente no va a presentar cierre de la epífisis, porque le falta testosterona, entonces su desarrollo pubertal está incompleto. Pero lo importante que deben saber es que independientemente que el problema sea en el testículo o en la hipófisis, va a tener un hábito. Si el inicio más bien es en un adulto, la clínica es más insidiosa. El paciente va a tener menor desarrollo sexual secundario, va a tener menor deseo sexual, disfunción eréctil, puede tener infertilidad, osteoporosis, anemia y dislipidemia, pero no vamos a ver hábito glucoide. Es una diferencia importante. ¿Qué es el hábito glucoide? Bueno, como término aplicado a la literatura o a la esfera universal, mejor dicho, tenemos que recordar que el hábito glucoide y los eunucos corresponderían a un grupo social en Grecia y Roma, eran personas con características finas que habían sido castradas, ¿no? Pero ya si hablamos de medicina, estamos hablando de pacientes que tienen un síndrome de hipogonadismo y que han presentado la falta de testosterona a etapas tempranas de la vida y ellos presentan un crecimiento mucho mayor de huesos largos. En ellos encontraremos una brazada mayor que la talla y una distancia sínfisis de pubis al suelo mayor que la distancia del vértex al pubis. O sea, los huesos largos van a ser mayores, ¿no? En estos pacientes. Tanto la distancia de sínfisis pubis al suelo va a ser mayor que la distancia vértex al pubis y la brazada va a ser mayor que la talla. ¿Ok? Eso en cuanto a medidas antropométricas.
Va a haber síntomas y signos de hipogonadismo y encontraremos también en ellos entonces niveles bajos de testosterona. ¿Por qué? Porque no se da en ellos entonces una adecuada producción de esta hormona, va a haber una menor, va a haber una ausencia, mejor dicho, de cierre de la epífisis y se van a dar esas alteraciones antropométricas. Normalmente, ¿qué encontramos? Que en una persona sana, la abrazada es menor que la talla, la distancia sínfisis pubis al suelo es menor que la distancia inferior sobre el centro superior menor a 1, abrazada sobre talla es menor a 1. Y la abrazada nunca excede más de 5 centímetros la talla, que es lo normal. Con el hábito uno come más bien, la abrazada excede 5 centímetros la talla y la sínfisis y el segmento inferior es mayor que el segmento superior. Generalmente el cociente es mayor a 1, o lo exceden 5 centímetros. Ahora, la clínica del hipogonadismo tiene que ver con la disminución de la testosterona que da lugar a una menor androgenización, pero también tiene que ver con un defecto en la espermatogénesis. Entonces, el paciente puede presentar infertilidad y disminución del volumen de los testículos. En resumen, si el hipogonadismo se dio antes de la pubertad, sea primario o secundario, encontraremos abetonucoide en los pacientes. Si fue postpuberal, no va a haber abetonucoide, evidentemente. Puede haber ginecomastia en todos los casos, disminución de vello púbico axilar, menor volumen de los testículos en todos los casos por una disminución, en este caso, los andrógenos y las gonadotrofinas, pero si el hipogonadismo es prepuberal, sí veremos un menor desarrollo del pene porque no se dio una virilización adecuadamente. En cambio, si es postpuberal, evidentemente esto no se va a regresionar, ¿no? Ya se formó o ya se desarrolló el pene totalmente. Sí va a haber en todos los casos síntomas de disminución de la falta de energía y de la libido o ausencia de libido. Puede haber también defectos, más bien no, no en los testículos propiamente dichos, sino, o no, perdón, no solamente, no propiamente en el nivel de la formación de testosterona, sino defectos en los túbulos seminíferos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a encontrar en esos pacientes, sobre todo, es un conteo de espermatozoides menor a lo normal, pero pueden tener niveles altos de FSH, ¿no? Y sus niveles de testosterona y hormonas luteinizantes pueden estar normales. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene conteo de espermatozoides bajos, FSH alta, hormona luteinizante normal y testosterona normal, entonces el problema puede estar en los túbulos seminíferos, que puede estar afectando la formación de los espermatozoides. Hablemos de algunas patologías ya de forma específica. El síndrome Klinefelter es la causa más frecuente de hipogonadismo masculino. Ya hemos dicho que la prevalencia es 1 en 500 recién nacidos vivos. La monosomía, perdón, la alteración genética más frecuente es en este caso, una aneuploidía con un cromosoma X adicional, ¿no? Con un cariotipo XXY, que es lo más frecuente. Sin embargo, también hay variedades citogenéticas, también puede haber de lesiones y homozaicismo. Lo característico es que el paciente tenga talla alta, puede tener además obesidad central y testículos sobre todo pequeños y duros. Y puede haber infertilidad porque puede estar asociado a oligospermia o incluso azospermia. Pueden tener coeficiente intelectual normal, pero sí se ha descrito que pueden tener sobre todo cambios en la personalidad, ¿sabes? Problemas de aprendizaje. También se mencionan en muchas de las variedades de presentación de Klinefelter. El síndrome de Kalman, igualmente que en la mujer, podemos hablar de que aquí podemos encontrar hiposmia, anosmia, anomalías urogenitales, anomalías faciales, defectos, eh, en estos casos también puede haber signos de efectos de masa y también puede haber sobre todo defectos de la línea media. Podemos encontrar holoprosencefalia, podemos encontrar hernia umbilical y también puede haber disminución del descenso de los testículos, puede haber criptorquidia. El síndrome de Prader-Willi y el Lawrence-Boone-Bardet-Bill también se menciona como el síndrome genético, pero estos dos síndromes pueden estar asociados a hipogonadismo secundario. El síndrome de Lawrence-Boone-Bardet-Bill además puede estar asociado a retinitis pigmentaria y polidactilia. Y Prader-Willi a manos, bueno, fenotípicamente es un paciente que nace aparentemente con un aumento del apetito, progresivamente eso se va restaurando, ¿no? Que no se puede controlar
y fenotípicamente encontramos manos y pies pequeños. Puede haber también pubertad retrasada, porque aquí vamos a encontrar un hipogonadismo secundario. También está descrita una entidad que se llama síndrome de eunuco fértil, ¿no? Eunuco fértil, la solución a este término, aquel paciente presenta aparentemente una adecuada producción de FSH, ¿no? Pero más bien tiene una menor producción de testosterona. Entonces, ese eunuco tiene menor virilización, pero teóricamente podría mantener cierta producción de espermatozoides, sería fértil. Sin embargo, es importante recordar que la testosterona es necesaria para que haya una adecuada espermatogénesis. Este síndrome se puede manejar, tratar, obviamente, con terapia de reposición hormonal. Clínicamente encontraremos testículos aparentemente normales, ¿no? Pero podemos encontrar menor desarrollo de caracteres sexuales secundarios. La consecuencia del hipogonadismo en la parte clínica tiene que ver con la osteoporosis. Y también esto es lo que justifica muchas veces el tratamiento, porque la presencia de osteoporosis predispone al paciente a fracturas. Entonces, esto hace necesario que diagnostiquemos, evaluemos a estos pacientes y los tratemos para prevenir esta complicación que tiene que ver con la ausencia de testosterona, que va a llevar a que no haya una adecuada mineralización ósea y formación del osteoide. Entonces, esto puede llevar finalmente a una pérdida de la masa ósea. ¿Cómo hacemos diagnóstico del hipogonadismo masculino? Debemos usar la testosterona en la mañana, por lo menos el paciente debe estar generalmente en ayunas y debería dosarse a las 8 de la mañana. ¿Por qué a las 8 de la mañana? Porque recuerden que los títulos de la testosterona varían, son mayores en la madrugada. Generalmente esto explica por qué en el varón se dan las erecciones matutinas, ¿no? Y hay menor variación a esa hora en la mañana, 8 de la mañana. Entonces debería dosarse en la mañana. Hay menor variabilidad, va a reflejar mejor la producción de testosterona y debería tenerse en cuenta también las condiciones que ya hemos dicho, ¿no? La testosterona total, que es lo que dosamos, hay que tenerlo en cuenta, interpretarlo siempre, por ejemplo, cuando hay otras enfermedades como obesidad, hipotiroidismo, acromegalia, porque en esos casos sería mejor dosar la testosterona que no está unida a la globulina ligada a las hormonas sexuales, sino la testosterona libre, mediante métodos de equilibrio de diálisis. En general, la testosterona está baja, deberíamos nosotros dosar las gonadotrofinas. Y si las gonadotrofinas están elevadas, la causa es un hipogonadismo primario. Entonces pensaré que puede tratarse de un síndrome de Klinefelter. ¿Cómo corroboro el diagnóstico? Con un cariotipo. En cambio, si el hipogonadismo en este caso se asocia a gonadotrofinas que no están elevadas, pueden ser normales o bajas, la causa será secundaria. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Descartar hipopituitarismo, podré dosar hormonas tiroideas, cortisol, prolactina, y también podré hacer estudios de causas de etiología. Una de las causas importantes de hipogonadismo masculino es la hemocromatosis. Está muy descrito. Entonces también dosar hierro, transferrina puede ser útil, una enfermedad de depósito a nivel de hipófisis o hipotálamo. Y también obviamente buscar algún tumor, ¿no? Un adenoma eh, oficiario, por ejemplo, con una resonancia magnética. Puede ser muy útil. Esto es lo que les acabo de decir en pocas palabras, no lo voy a reiterar. La resonancia magnética es un método diagnóstico, sobre todo para buscar origen hipoficiario. Recuerden que la resonancia magnética debe hacerse con una sustancia que encontraste que se llama gadolinio, que tiene afinidad por las células hipoficiarias. Si encontramos un valor de testosterona, sobre todo muy reducido, menor a 250, en un paciente con hipogonadismo secundario, justifica hacer una resonancia, ¿no? En pacientes adultos mayores también, pacientes de valores bajos de testosterona, justifica hacer una resonancia. Se asocia a gonadotrofinas no elevadas. Es importante en el estudio también poder evaluar la espermatogénesis mediante un espermatograma. Bueno, los valores referenciales les digo en general para que sepan, las guías de la OMS hablan de que deberían hacerse estos parámetros de acuerdo a estudios poblacionales propios, ¿ya? Estos valores de referencia son los del 2011, las guías del 2019 y 2020 hablan de que deben basarse en métodos poblacionales, que no tenemos en el Perú, sería un buen tema futuro a desarrollar en la parte de salud pública e investigación, pero esos son algunos de los parámetros, ¿no?
En general, hablamos de que para que haya una adecuada fertilidad, la motilidad debe ser de por lo menos el 39% de los espermatozoides y debemos cuantificar por lo menos el 7% de ellos como normales y el volumen mínimo por centímetro cúbico debe ser de 15 millones de espermatozoides. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hipogonadismo masculino? En general es terapia de reposición hormonal. Si falta testosterona, reponer la testosterona. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Poder lograr, si hay pubertad retrasada, inducir la pubertad. Si hay disminución de caracteres sexuales secundarios, favorecer el mantenimiento de estos. Si hay disminución de la masa muscular, aumentar la masa muscular. Si hay disminución de la libido, mejorarla. Y mejorar también la calidad de vida, el desarrollo psicológico. ¿Qué medicamentos se pueden emplear? Se puede usar testosterona, ¿no? Por ejemplo, se puede usar inyecciones con testosterona, enantato de testosterona, es lo que tenemos en el Perú. También puede ser un dacanoato de testosterona. La diferencia entre el undacanoato de testosterona y el enantato de testosterona es que el enantato se administra cada 14-28 días y el undacanoato cada 3 meses. Siempre hay que evaluar previamente en los pacientes que no tengan ellos hiperplasia de la próstata, sobre todo en adultos, por el hecho de que esto puede ser un factor que puede jugarles en contra, o descartar previamente también cáncer de próstata, ¿no? Mediante el dosaje de la PSA que se recomienda como método previo, ¿no? Valorar la PSA y cada cierto tiempo hacer mediciones periódicas de la PSA y también de la función hepática, no solamente la PSA. Y siempre tratar de mantener niveles de testosterona entre los rangos la normalidad en valores intermedios. No tampoco llevar una dosificación. En el mundo, porque es mucho más práctico, también se ha desarrollado y alguna vez se ha tenido en el Perú la aplicación de geles, ¿no? Geles de testosterona. Pero la vía transdérmica de estos geles siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede haber contaminación, ¿no? Puede tener efectos deleterios, ¿no? Sobre todo para poder transferir esta o contaminar a ni mujeres o niños en el contacto piel a piel. Pero es un método en realidad que sería mucho más fácil de poder adaptar al paciente. También hay geles y parches. Lo que hacemos actualmente es indicar al paciente vía parenteral, que se puede administrar por vía subcutánea o endovenosa, pero lo que habitualmente se da vía intramuscular o subcutánea, lo que generalmente estamos usando es vía intramuscular, muchos de ellos. Acá les dejo la posología para quien quiera ahondar un poquito más, ¿no? Del enantato, ¿no? Y del oncanoato, que son los que más tenemos. Esperemos que podamos tener cada vez con más frecuencia en el Perú la forma de gel, ¿no? Que es más económico y más fácil de que el paciente pueda realmente poder lograr una adherencia a ese tratamiento, ¿no? Ahora, con el tratamiento con testosterona, solamente estamos reponiendo esta falta de hormona, pero no estamos corrigiendo la fertilidad. Si queremos reponer la fertilidad, tendríamos que usar medicamentos que remedien la acción de las gonadotrofinas. En este caso, lo que se sugiere cuando hay deseo de fertilidad es el uso de la gonadotrofina coriónica humana. Se puede emplear gonadotrofina coriónica humana a razón de 1.000 unidades 2 o 3 veces por semana de aplicación, 2 o 3 veces semanal, ¿ok? Y con ello lograr que el paciente pueda mejorar la espermatogénesis. Se puede esperar una respuesta después de 2 o 3 meses, ¿no? Y si no responde a eso, se puede usar otros medicamentos que remedian la acción de las gonadotrofinas, como la gonadotrofina menopáusica humana, pero son terapias costosas pero que sí tienen efectividad. Sobre todo tienen más efectividad cuando el hipogonadismo es secundario, porque cuando el hipogonadismo es primario, lamentablemente, ahí tenemos problemas. Cuando el hipogonadismo es primario y el paciente desea mejorar la fertilidad, recordar que aquí ya estamos pensando en trastornos que han aparecido probablemente de forma congénita, síndrome de Klinefelter. Entonces,
esos testículos ya están atrofiados. Entonces la probabilidad de que puedan responder al tratamiento es mucho más baja en hipogonadismos primarios a terapias de fertilidad. ¿Mm? Pero se podría emplear de todas maneras para probar o intentar algún tipo de respuesta. Finalmente, el tratamiento de reemplazo de testosterona entonces antes de los 20 años es justificado para prevenir la reducción de la masa ósea y consecuentemente menor desarrollo de osteoporosis y por ende de fracturas, que se asocia a mayor mortalidad. Por eso siempre es importante la terapia de reemplazo hormonal cuando se encuentre hipogonadismo. Nunca se debe recomendar el uso de testosterona con otra finalidad que no sea hipogonadismo, no para mejorar masa ósea, no para mejorar rendimiento físico por los efectos deleterios que puede traer, sobre todo por el aumento, la administración exógena que puede dar lugar a atrofia testicular, puede estar relacionado a hepatotoxicidad también, y también a aumento del hematocrito y también a daño hepático. Así que nunca se debe recomendar. Eso para, sobre todo aquellos que tienen conocidos, ustedes como ya médicos de formación o futuros médicos de formación, este, puedan recomendar a familiares o personas que hacen actividad física, ¿no? Muchas veces es esto algo que se difunde y se hace en forma iatrogénica. Bueno, finalmente apliquemos lo que hemos aprendido hasta aquí. Espero con esta pregunta poder tratar de ver en qué nivel están, cuánto han podido comprender de esa sesión teórica. Bueno, no se pongan nerviosos, por favor. Es un paciente adulto de 22 años que presenta ausencia de erecciones matutinas y debilidad muscular. Se evidencia niveles de testosterona totales disminuidas y testosterona libres bajas. Al examen físico tiene segmento inferior sobre segmento superior mayor a 1, o sea, el segmento inferior es mayor que el segmento superior. O sea, hay crecimiento de huesos largos. La brazada es mayor que la talla. Tiene ginecomastia. Y sus niveles de volumen testicular son de 4 centímetros, ¿no? No hay una pubertad completamente completa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable hasta aquí? Sería un hipogonadismo hipergonadotrófico, también llamado primario prepuberal. Sería un hipogonadismo hipogonadotrófico postpuberal. Sería una deficiencia de hormona de crecimiento. Sería un hipogonadismo primario postpuberal. O es un hipogonadismo secundario al uso de fármacos antiandrogénicos. ¿Cuál es su principal presunción diagnóstica? ¿La A, B, C, D o E? Me gustaría ver, aunque sea algunas respuestas en el chat, según el caso clínico que les estoy mostrando. Bueno, si no, los invitaré a alguno cordialmente a participar. A ver, espero aunque sea una respuesta. ¿Qué sería un hipogonadismo hipergonadotrófico o hipogonadotrófico? ¿Alguno? A ver, iré llamando lista. Cristel, Daniela, todo está grabado, chicos. Dayana, alguien que lance una clave. Reina, la nos dice Jan Castillo. Muy bien, vamos a ver. Sí, muy bien, Jan. Efectivamente la respuesta, ¿verdad? Es un paciente con, en este caso, volumen testicular de 4 centímetros cúbicos, pero testículos pequeños y duros. Entonces pensamos que puede ser un síndrome de Klinefelter. Eso nos asocia a un síndrome de Klinefelter. Entonces sería una presunción diagnóstica muy fuerte para este paciente. Muy bien, ¿no? Y además, efectivamente, este hipogonadismo fue o apareció antes de la pubertad, porque tiene alteraciones morfológicas, ¿no? Tiene un hábito glucoide. Tiene un hábito glucoide, tiene características de síndrome de Klinefelter, por lo menos por lo poco que nos describe la historia. Entonces, la respuesta efectivamente es la A. Muy bien, muy bien. Y bueno, y se corroboró, porque cuando le midieron LH-FSH salió elevado. ¿Qué examen en ese momento deberíamos solicitar? Sería un cariotipo, ¿no? Para corroborar que sea un síndrome de Klinefelter. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.